Hola, buenas tardes. Si se escucha bien, por favor me confirma. Si se escucha, ok. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio en el que de algún modo pues he querido preparar para llegar a muchas personas que en este momento de sus vidas lamentablemente están atravesando una situación muy difícil con este tema por el fallecimiento de un ser querido. Si bien les pido por favor si pueden compartir con personas que de pronto ustedes consideren que necesiten escuchar de este espacio, en la medida pues responder cualquier inquietud. De igual manera pues este espacio es de ustedes y del fortalecimiento de su ser en estos momentos que estamos atravesando. Los saludo a todos, les envío muchas bendiciones a todos, gracias por estar aquí. Voy dando unos minuticos para que se puedan ir conectando y damos inicio con esto que se denomina duelo en tiempos de pandemia. ¿Bien? Saludos Lorena, un abrazo desde Chile, te recuerdo mucho. Estoy dando unos minuticos pues para que se puedan ir conectando y buenas tardes y damos inicio. Saludos Yesid, un abrazo. Karen, un abrazo, bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿por qué es especial que estén en este espacio inclusive de aprendizaje? Porque aún si usted de pronto, gracias a Dios, pues en sus familiares no les ha tocado vivir una pérdida por el fallecimiento de un ser querido, sé que en la medida de pronto conoces amistades y de pronto también esto te va a ayudar mucho a comprender cómo es el acompañamiento que puede llevar a cabo a esas personas que están atravesando por una pérdida. Entonces, hasta en eso requiere digamos, una orientación y más en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Bien? Entonces, doy inicio en esto que se denomina duelo en tiempos de pandemia. Un saludo a todos. Si bien si ustedes buscan en internet, podrán encontrar que el duelo es una intensidad y una duración variable que pasa a un individuo que sufre una pérdida y depende de cada persona y de sus circunstancias. Eso lo encuentran por internet. Pero cuando hablamos de una vivencia, reconocemos para que de pronto el contexto es algo como lo siguiente. No sé si en algún momento ustedes han tenido un sueño en el que en ese sueño fallece una persona cercana, alguien que ustedes quieren mucho, que aman mucho. Y en ese sueño tú lo puedes ver y sientes que lloras, que ves a esa persona ahí muerta y inclusive sientes que es tan doloroso que cuando tú despiertas de ese sueño, tú sientes esa sensación en el pecho como de ahogamiento, pero cuando abres tus ojos, descubres que lo que estabas viviendo era una pesadilla. Y de una forma sobrenatural, tú le das gracias a Dios porque eso era un sueño. Viste a esa persona que tanto amaba fallecer y te dolió tanto que cuando abriste tus ojos, ese abaniquito era como el de la Rosa de Guadalupe, así,
sentiste como un descanso y dijiste, gracias Dios mío que esto fue una pesadilla. Y te da tanta, pero tanta tranquilidad y tanta emoción saber que eso fue un sueño, que tomas el celular y llamas a esa persona que de pronto en tus sueños vistes que murió, o si la tienes al lado, pues le das un abrazo a tu hijo, un hermano, y tú, mira hermano, soñé contigo, soñé esto, que Dios te guarde, y te sientes tan tranquilo que eso fue un sueño, que amas esta realidad y amas el hecho de que eso fue solo una pesadilla y estás tranquilo con esto. Pero los que hemos atravesado por la pérdida de un ser querido, esto se convierte todo lo contrario. Resulta que nuestra realidad es nuestra pesadilla y queremos vivir sumergidos en un sueño, porque en ese sueño es donde encontramos una tranquilidad, donde pensamos que el dormir y dormir nos saca de esto que estamos viviendo, porque entonces cada que despiertas descubres que no ha sido un sueño, que lo que estás viviendo realmente es tu propia pesadilla y que de algún modo salir de esto se vuelve algo complejo si no nos aferramos a enfrentar la realidad que estamos viviendo. Yo infiero que de pronto en teoría conocer del duelo es una cosa, pero el duelo no se trata de entenderlo, se trata de vivirlo y en la medida lo vas a aprender a sobrellevar. En estos momentos abrazo a todo el que de pronto está atravesando esta situación, pero quisiera decirle desde el fondo de mi corazón que lo vas a sacar adelante. Y sé que vas a poder, porque si tú miras atrás has podido con muchas cosas y con esto también vas a poder. Pero esto requiere un esfuerzo sobrenatural, porque cuando hablamos perfectamente de esto que se conoce como duelo, reconocemos que el duelo es activo. Es decir, está con nosotros todos los días, nos acompaña, va con nosotros, se vuelve algo dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque es cambiante. Vas a descubrir que en un momento estás bien y en el otro no tanto. Vas a descubrir que te estás riendo y cuando de pronto estás botando ciertas lágrimas y estás llorando. Comprendes entonces que se trata de una función adaptativa. Empiezas a entender que tienes que aprender a adaptarte a esta situación, tanto interno como externo, es decir, contigo mismo y con las personas que te rodean. Esto no tiene que ver de contexto, de ambiente, te puede dar en un bus, te puede dar cuando vas en el carro, te puede dar en tu habitación, te puede dar hasta en un centro comercial. No importa dónde, el duelo cuando se convierte en algo dinámico, comprendes que en la función adaptativa te adaptas a esta situación hasta que poco a poco lo aprendes a sobrellevar. Pero recuerda que siempre debes tener la fortaleza de entender que esto es algo multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos afecta a todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de duelos, entendemos de que el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido. El duelo tiene que ver con esas cuestiones que nos ocurren, un desapego emocional. La separación de una relación de pareja, el tema que estamos viviendo que muchas personas emplearon un negocio y lo perdieron, la pérdida de trabajo, todo eso son elaboraciones del duelo, todo lo que nos genere una sensación de desapego de algo que anhelábamos, que queríamos, que deseábamos, nos va a generar este tipo de duelos. En el espacio de hoy, entender los duelos en tiempo de pandemia, todo esto sin darnos cuenta lo estamos viviendo. Esas personas que han perdido un trabajo, esas personas que se han tenido que separar de su relación y eso ha logrado que nos desestabilicemos emocionalmente en muchos aspectos. Pero el espacio de hoy está encaminado por esa situación del fallecimiento de alguien cercano para nosotros. Entonces, ¿por qué te digo que es multidimensional? Te va a afectar en todas las áreas de tu vida, en lo laboral, en lo personal, en lo espiritual, en todo. Por eso se convierte en un dolor generalizado. Significa que no estás exagerando cuando dices que te duele, no estás exagerando cuando te quieres acabar con todo, no exageras cuando sientes que no puedes más. No estás exagerando. Y si alguien te está diciendo que esto que estás viviendo no es para que lo vivas así,
tranquilo, exprésalo en la manera que lo quieras expresar y no tienes que ni siquiera compararte con otro que esté atravesando por esta misma situación que tú, porque recuerda que el dolor es único, es intransferible. Lo que tú sientes, lo que a ti te duele, nadie en este mundo lo está viviendo igual que tú. Por ende, tienes todo el derecho de sentirlo y exteriorizarlo como mejor te parezca, pero eso es un favor que tienes que aprender a hacerlo por ti mismo. Aprende a expresarlo. Cuando nosotros no expresamos nuestro duelo, de algún modo lo reprimimos. Y eso empieza a generar algunas reacciones habituales que en estos momentos se considera normal, pero cuando pasa un tiempo de duración de más de 2 años, puede convertirse en un duelo complejo o un duelo patológico. Entonces, esas reacciones habituales del duelo te da a nivel físico. Y aquí es donde entra ese malestar de tu migraña. Esto es como unas punzadas en el pecho, sientes un cansancio generalizado, sientes que el dar un paso te cuesta, parece que tuvieras un peso en cada uno de tus hombros. Recuerda que esto es un dolor generalizado, entonces te va a afectar ese nivel físico. A nivel emocional, esto está de más decirlo, pero a nivel emocional es algo dentro de ti que simplemente no te deja estar bien. En algunos se puede conocer como depresión. Yo infiero en esto. Después de vivirlo, una cosa fue la teoría aprendida, pero después de vivirlo, esto no significa que tú estés elaborando unos trastornos por depresión, ¿no? Porque esto no se trata de que sea algo psicológico, se trata que en realidad estás viviendo una tristeza profunda y esa tristeza profunda te lleva a esos estados digamos, de sentirte un poco desmotivado, con desesperanza, como que nada a tu alrededor tiene sentido si esa persona no está. Entonces no se trata de un trastorno patológico como la depresión. Se trata que profundamente te está doliendo y esto es necesario aprender a conocer esta sensación, porque es que anteriormente conocíamos que tristeza podría ser que te sacaran de un trabajo, que tristeza podría ser que peleaste con tu pareja y te hizo una discusión, pero cuando se trata de una pérdida tan grande como alguien que amas, conoce realmente lo que es una tristeza profunda, te toca en el alma y eso se vuelve algo emocional en sobrellevar. Te afecta en las reacciones a nivel cognitivo. Entonces ahorita vas a atravesar un momento en el que estás despistado, te están hablando y no sabes dónde estás. Te desubica de tu orientación del tiempo, tú no sabes ni qué hora es, ni qué día estamos. Crees que de pronto es algo de una tensión completamente dispersa. ¿Por qué? Porque tu memoria en estos momentos está llevando un trabajo importante y es seleccionar todos esos momentos especiales y vividos con esa persona que ya no está. Ahorita tu cerebro solo tiene en funcionamiento una memoria selectiva. Está seleccionando todos esos episodios, momentos, instantes vividos con esa persona que tú tanto amas. Por eso se te viene a tu mente el día de su cumpleaños, el día que te dijo mamá, el día que te abrazó, el día que discutieron por una tontería, el día que fueron a piscina, o sea, se te viene a tu mente los recuerdos grabados en tu ser más importantes, que de pronto en tu día a día tú no los recordabas constantemente. Pero cuando esta persona no está, tu cerebro empieza a coger esa información selectiva y a traer recuerdo tras recuerdo. Y eso genera que el que te está hablando acá, en preguntarte algo, tú simplemente no sabes ni de qué te están hablando. Tú estás en lo que estás. Porque de algún modo es racional que nuestra mente busque asociar pensamientos y emociones que entren en contacto con ese ser ausente. Nos habla también de unas reacciones a nivel social. Ahorita por este tiempo de la situación en la que estamos y estos fallecidos debido a esta enfermedad tan trágica que está tocando nuestras vidas, nuestro mundo,
entendemos que también te va a generar unas reacciones sociales. La gente le falta vivir con mayor empatía hacia esta enfermedad y de pronto entran esos comentarios con discriminación, el tema de la pandemia, el tema de que si tiene COVID ni me la acerco. Cualquier situación de esta empieza a generar ciertos comentarios que pueden afectar las familias directas o las personas directas al fallecido. Entonces también vamos a tener esas reacciones sociales como de aislamiento, como el querer no hablar con nadie, en el querer de pronto ni explicar ni qué pasó, porque es que ni usted lo entiende en qué momento surgió todo esto. Entonces, ¿a dónde voy? Inclusive a todos los que nos acompañan y están en este proceso de acompañamiento a personas que han fallecido por este COVID, que sea prudente. Sé prudente. Aquí no se trata que indagues y dónde se contagió y quién lo tiene y quién no lo tiene, pero ¿será que fulano también? No, sé prudente. Ahorita es darle una palabra de apoyo a esa persona. Ahorita es inclusive ser constante. Aquí no es y que llámame cuando tú quieras. Esa persona nunca te va a llamar. Esa persona no tiene el tiempo de llamarte. Eres tú quien tienes que llamarle, colocarle un mensaje, reforzarle que estás ahí. Si tú te consideras un buen amigo, un buen familiar, tienes que mostrar tu apoyo y es en estos momentos. Entonces, no esperes y que llámame cuando tú quieras. Esa persona no lo va a hacer porque no tiene el tiempo, no tiene la disposición, no sabe No, eres tú quien tienes que hacer ese acompañamiento. Unas reacciones a nivel conductual, tus comportamientos van a cambiar. Y es natural. Aprende que este proceso, si está muy reciente, inclusive la intensidad del dolor aumenta, pero a medida esto también va pasando. Entonces hay que darnos la oportunidad de vivir la elaboración del duelo. Tiene reacciones a nivel espiritual. Yo no sé si de pronto tú ahorita estás en guerra con Dios, en ese cuestionamiento de por qué Él, de que por qué a ti, de por qué estás viviendo esto. Recuerda que a nivel espiritual también son reacciones y es comprensible porque si entendemos o hemos interiorizado en nuestra vida, en nuestro ser, que Dios es el dueño de la vida, es como que nos vamos directo a Él a preguntarle por qué, porque ese nos llevó a la persona que tanto amamos. Yo siento que esto ya es algo, cuando toco esta parte espiritual, esto ya es una vivencia personal. Y en la medida que sea tu relación con Dios, hasta en eso puedes estar tranquilo porque somos seres humanos. Y Dios siempre nos va a esperar, así estemos molestos, estemos furiosos con Él. Siempre vamos a terminar dando la vuelta y buscándolo porque al final del día comprendemos que sin Dios no somos nada. Entonces también tienes esas reacciones a nivel espiritual. Esto del duelo en tiempo de pandemia, si bien es un proceso, y esto se vuelve un proceso diferente a otros fallecidos que en algún momento hemos tenido en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, no fue por un tema de pandemia, pero la situación se vuelve ahora mismo distinta. ¿Por qué es diferente? Porque aquí se genera por una enfermedad, un agravamiento y la muerte. La enfermedad, el agravamiento y la muerte para algunas personas fue un proceso lento, es decir, de la enfermedad al agravamiento duró bastante tiempo en UCI, se recuperó, luego decayó, luego hasta que finalmente llegó la muerte. En otras personas esto fue muy rápido. Fue cuestión de que lo llevamos hoy y al otro día falleció. Entonces, de la enfermedad, el agravamiento y la muerte, eso fue realmente rápido. Y esto también tiene que ver en la manera como nosotros vamos a elaborar este duelo. Porque no se vuelve algo natural, no se vuelve algo como sencillo de manejar cuando ocurre un tema relacionado, cuando ocurre un tema relacionado por ese aislamiento. ¿Qué quiere decir? El solo hecho de desprenderte de esa persona, en ese agravamiento genera un aislamiento,
genera una situación inesperada. Y eso, ahorita en la elaboración del duelo, es lo que de pronto es nuevo para todas las personas que están atravesando esta situación de duelo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de realizar acompañamiento. Por la misma situación de salud y todo, el solo hecho de quedarte allá afuera, no tienes ese proceso de despedirte, de hablarle a esa persona, de escuchar sus últimas palabras. Y aunque esto parezca algo insignificante, realmente ayuda muchísimo a la elaboración del duelo. Entonces, cuando no hay posibilidad de acompañamiento, significa que tus familiares no están ahí para darte un abrazo, para darte una palmada, para decirte estoy aquí contigo. No, sino que una sola persona puede quedarse en la clínica, si acaso, y si no es allá afuera. Entonces, el hecho de que otros familiares no puedan estar ahí, no puedan hacer un acompañamiento, recibir esa noticia tú solo, recibirla inclusive por un celular, porque el médico de allá o la enfermera es la que te dice por teléfono, y todo esto genera ahora un choque emocional para esas personas que están atravesando un duelo. Entonces, ¿por qué les digo que hay que tener mucha empatía con estas personas que están teniendo estos familiares fallecidos por esta pandemia? Porque es un contexto diferente. De hecho, no hay posibilidades ahorita para hacer rituales sociales. ¿Cuáles son los rituales sociales? Oye, los de nuestra cultura, lo que hacen parte de lo que nosotros hacemos como un funeral, un espacio de despedida, de acompañamiento con los familiares. Inclusive, el acompañamiento de familiares es un aspecto importante, pero para el deudo, reconocer y ver el cuerpo y el espacio de lo que yo estoy viviendo hace parte de mi proceso de aceptación. Porque aquí se vuelve que el hecho de no ver el cuerpo de esa persona, porque lamentablemente los están entregando inclusive en cenizas, genera una ausencia psicológica, pero tú sientes que está aún presente. ¿Por qué? Porque no viviste ese proceso de poder verlo, de poder descargarte en ese momento de lo que nosotros conocemos como un entierro. Entonces, fíjense que esto se vuelve algo más sobrenatural, se vuelve algo más como una sensación de responsabilidad en la muerte, sentir que tú pudiste haber hecho más, sentir que lo tuviste que haber sacado de ahí, o por qué lo llevaste a esa clínica, o por qué esto, donde se contagió, es que no sé quién se lo llevó. Sientes hasta una responsabilidad en la situación y recuerda que el culpabilizarte no va a ayudar. Recuerda que, bien, yo voy a decirles algo aquí, que hay un orden divino en el mundo y hay un orden que nosotros no inferimos en eso. Son situaciones que nos toca vivir y no por elección, porque nos toca vivirlas. Entonces, en ese proceso hay que comprender que hasta hay que darle paso a ese orden divino y entender de que vamos a vivir ahorita algo desconocido, porque no, si usted no se le había muerto a alguien, esto para ti es completamente nuevo en todos los aspectos. Entonces vas a vivir como unas etapas, y lo que les voy a explicar no lleva un orden y tampoco altera el resultado. Usted lo puede vivir de cualquier manera, pero vas a comprender que esto también hace parte de ti. Y cuando yo te decía que el duelo no hay que entenderlo, significa que no te cuestiones tanto, deja de preguntarte tantas cosas. No deja de preguntar por qué esto, por qué a mí, por qué yo, por qué, cómo, cuándo. No te cuestiones, vívelo, enfréntalo, levántate cada día y comprende que va a llegar el momento en que lo que tú crees que esta realidad es tu pesadilla, en realidad también tiene un aprendizaje. Y ninguno de nosotros estamos exceptos a vivir pérdidas en nuestra vida, ninguno. En algún momento enfrentamos siempre lo que es el duelo de forma consciente o inconsciente, pero lo vivimos. Entonces esto tiene unas etapas. Ahorita, cuando la situación se vuelve algo reciente, tú vas a entrar en ese proceso de crisis, y es lo que denominas que entras en esa negación.
no entiendes en qué momento pasó, no das para aceptar, no das para creer que esto realmente lo estés viviendo tú. De hecho, hay personas que, vuelvo y repito, como no tuvieron esa oportunidad de, como otras personas que ya hemos pasado por esto, de ver el cuerpo, de entender, resulta que la negación es aún mayor. De hecho, hay personas que le están diciendo que falleció y termina preguntando, bueno, ¿y cuándo sale de la clínica? O sea, están todavía en un proceso que les cuesta entender lo que está pasando. Entonces, se quedan en esa situación de negación, de no reconocer que esa persona murió, de quedarse como que va a venir, yo sé que va a estar bien, yo sé que va a regresar, porque es que yo sé, le hacen el desayuno, le hacen el almuerzo, entran en unos procesos de negación. Luego en este mismo proceso puedes encaminar a lo que se conoce como el enojo. Y ahorita la rabia es inmensa, pero la rabia ahora tiene un sentido. Esta rabia la estamos direccionando directamente a la enfermedad. Entonces es un enojo con esta enfermedad, es una molestia, es un temor interno, y solo con escuchar que alguien también está contagiado, eso también te moviliza muchísimo. Y por eso estas personas, vuelvo y repito, es importante hablar de esto del duelo en tiempos de pandemia, porque comprendo que esta situación para ellos se está volviendo el doble de difícil. ¿Qué les quiero decir? En mi caso personal, como mi bebé murió por un tema que ya todos los que están aquí creo que conocen, de niño, de bebé, de salud, cuando yo escuchaba que un bebé también falleció, de hecho hoy me pasó, me levanté y la primera noticia fue que un bebé de 6 meses falleció por COVID, pero el solo hecho de sentir que era un bebé todo me movilizó muchísimo. Pero estos casos no son algo tan repetitivo, tan del día a día. Pero ahorita todos los que están muriendo lamentablemente por esta enfermedad, cada día escuchamos muchos casos, cada día escuchamos muchos casos. Entonces, imagina a ese familiar escuchando caso tras caso de que no sé quién, fulanito murió, la cintica negra, también de COVID, también. Eso simplemente te recarga más de información y te moviliza mucho más. ¿Qué les puedo recomendar? Apártense un poco de las noticias, porque ustedes ahorita están viviendo este tema más fuerte que los otros. Traten de tomarse este espacio para ustedes en su intimidad, traten de estar tranquilos por ustedes y eviten ese tema de ver noticiero, de ver las noticias de las redes del COVID y cuántos van y cuántos números. Trata de apartarte un poco de eso, porque recuerda que eso te va a movilizar directamente con tu situación. Entonces ese enojo tiene sentido, ese enojo es contra la enfermedad, ese enojo es contra lo que pasó, ese enojo es conmigo misma porque de pronto sientes que pudiste haber hecho más, ese enojo es una agresión hacia los otros porque de pronto ellos no entienden lo que tú estás viviendo y es natural, pero trata en lo posible de encontrar algo dentro de ti que te permita calmarte, ¿bien? Y que te permita reconocer que con la rabia, con los golpes, con estrellar, con partir, con jalarte el cabello, eso no va a resolver lo que tú tanto anhelas, y es traer de vuelta a esa persona a tu lado. Entonces, esta etapa del enojo es importante aprender a desarrollarla en la medida, pero todas tienes que vivirla. Tú no te puedes saltar una de la otra, como que no, aquí no me voy a enojar y aquí no. Todas tienes que vivirla, pero en la medida vas aprendiendo de cada una, hasta que llegas a esa etapa de depresión, como les comenté, que de pronto no es algo visto como un trastorno depresivo, como lo manejamos los psicólogos dentro de un cuadro. Inclusive aquí muchos consideran que es una depresión patológica y se inclinan más por este tipo de utilizar ciertos fármacos, a lo cual yo personalmente no lo recomendaría. Si bien te va a costar conciliar el sueño, te va a costar adaptarte a tu vivencia, te va a costar alimentarte, la pérdida del apetito, el sueño, todo esto, la pastilla no te va a ayudar. Y te lo expliqué al principio. Tu realidad es esta. Cuando tú te levantas y enfrentas que esa persona no está, esta es tu realidad.
y lo que tú quisieras que fuera la realidad, es decir, lo bonito, cuando te expliqué el sueño ahorita que empecé, entonces es cuando tú vas a buscar pastillas, te vas a automedicar, esas pastillas que te colocan en un sueño profundo, porque ahí es donde tú sientes que encuentras tu tranquilidad, que encuentras esa frescura de que nada está pasando. Ojo con esto, porque en la medida puedes crear una farmacodependencia y eso no es saludable. O puedes caer en alcohol, en drogas o en cosas que crees que eso te va a sacar de la realidad. Si tú eres fuerte, porque sé que lo eres, y tú eres valiente y te estás tomando esto como un aprendizaje de vida, enfréntalo y resuélvelo. Pero enfréntalo desde tu ser, enfréntalo con todo lo que esto lleva. Y para esto no se necesita anestesia, esto se necesita que tengas el valor de asumir que esto no es fácil, esto no es algo de que mañana te levantas y ya pasó, no. Pero necesito que tengas la valentía de reconocer que con una pastilla esto no se te va a curar, que con un alcohol esto no se te va a pasar, que metiéndote lo que te quieras meter esto no te lo va a hacer olvidar nada. Entonces significa que eres tú quien necesitas autorrescatarte de esta situación. Y en la medida vas a comprender de que tu realidad es esta. Y que ese sueño, ojalá sea de esos sueños bonitos donde logres tener una tranquilidad en tu ser y tengas un contacto sobrenatural con esa persona. Y esos sueños sí son hermosos. Pero entonces este es tu momento de pasar de esa depresión a un espacio de aceptación. Esta aceptación que genera, ya entiendes tu realidad, ya comprendes que esta persona no está aquí, pero reconoces que tu vida continúa y que aunque nada de lo que hagas a partir de ahora te va a llevar a un 100% de felicidad, reconoces que esto también ha sido parte importante en tu vida y te lo tomas como un aprendizaje. Y yo sé que ahorita es difícil, si lo estás viviendo muy reciente, de tratar de entender qué tienes que aprender tú de todo esto. Pero claro que hay una lección importante en tu vida y va mucho más allá de que pienses que esto es lo peor que tú estás viviendo. Porque en realidad, ahorita no, vuelvo y repito, ahorita te va a ser muy difícil de ver, pero en realidad hay un cambio en tu vida que se traza de un momento desde la partida de esa persona hacia adelante. Es como si hubiera un antes y un después de, pero tu aprendizaje lo vas a obtener porque todo lo que vivimos, lo que atravesamos en nuestra vida, aunque parezca lo peor, es necesario para nuestro aprendizaje. Entonces, en estos momentos, en estas etapas, el dolor se vuelve algo como crónico. Tú piensas que este dolor no lo vas a saciar nunca. Recuerda que el dolor sí es superable, pero es necesario reconocer cómo es el sentido de nuestro dolor. Entonces, me aferro a lo que lloro para no dejarlo ir. El llorar es necesario, pero aquí es donde entra ese trabajo que tienes que hacer contigo mismo y con tu inteligencia emocional. El aferrarte al llorar constantemente no te va a permitir aliviar el dolor, desencadena otras cosas de ti. Entonces esto es un trabajo y es algo de lo que tú tienes que inclusive detectar cuáles son los momentos, cómo es tu forma de llorar, cada cuánto lloras, en qué espacio de tiempo lo haces. Entonces de algún modo empiezas a trabajar poco a poco en eso. Oye, yo lloré 3 horas, mañana lloro 2, pasado mañana lloro 1, pero vas entendiendo que el dolor se vuelve algo que va a convivir contigo hasta que llega un momento que no pasas tu vida llore y llore y llore, no, sino que llevas contigo ese ser en tu corazón, pero tienes la habilidad de recordarlo y hablar de él sin entrar en situación de llanto o molestia o una tristeza profunda. Entonces, esto va cuando ya tú has pasado un proceso de aceptación, que si bien pues es poco a poco. ¿Qué les quiero decir? No se presionen, no te presiones que ya no quieres sentir esto, tienes que sentirlo, no te presiones,
Vívelo en la medida que lo estás asimilando y aprendes a sobrellevarlo un poco. ¿Qué podemos hacer en esta situación de duelo en tiempos de pandemia? ¿Qué podemos? Aquí nos incluimos todos, hasta el que no se le ha muerto ninguno. Aquí te necesito. Respetarnos a nosotros mismos y a los demás afectados. Mira, el solo hecho de yo ver que alguien comparte una foto en un estado, eso habla de sus emociones, de sus sentimientos y el honor que quiere rendirle a esa persona por un espacio en sus redes sociales, por el fallecimiento de ese ser querido. A algunos les incomoda esto, algunos no quieren ver más muertos y ojalá que sea porque realmente no quiero que nadie se esté muriendo, pero otros por incomodidad, no, hay que tener empatía, respetemos entre nosotros y respetemos inclusive el dolor del otro. Entonces, eso se murió y eso le pasa por tal cosa, porque yo lo vi en tal fiesta, porque yo lo vi. Respetemos, no somos nosotros quien tengamos que juzgar las situaciones o cómo el otro se contagió y por qué se murió. Respetemos, aprendemos a ser prudentes desde lo que hablamos hasta lo que estamos publicando en nuestras propias redes sociales. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Yo pienso, construir rituales nuevos, seamos creativos con esto. Si ya no podemos asistir a una funeraria, crea un espacio donde tú le rindas un honor a esa persona que ya no está. Y ese ritual tú puedes ser lo más creativo, pero para ti ese espacio es necesario. Entonces de pronto con los afanes y con lo que pasó y tu dolor, obviamente el deudo no es el que se va a inventar algo, pero los familiares, las amistades, este es el momento de vamos a unirnos en una oración por las videollamadas, por ejemplo. Vamos a colocar todos la foto en sinónimo de esto. Vamos a tomarnos toda una foto con un suéter blanco en honor a esta persona. No sé, hagamos un ritual diferente, que ahorita no implica que nos tengamos que ver todos, porque obviamente nos tenemos que seguir cuidando, pero sí es necesario que podamos construir un nuevo ritual, que ese deudo se sienta acompañado. Y yo siento que nos quedamos cortos cuando mandamos un mensaje por WhatsApp. Siento que falta algo más que podamos hacer para que esa persona se sienta apoyada en medio de esta situación, porque esto es importante. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hablar, comunicarlo. Esto no es un tabú. Esto no se trata de que no vamos a decir de que murió, no. Háblenlo, aprendan a expresarlo con la serenidad que ustedes no son los únicos que lo están viviendo. Esto nos está tocando a todos. Y si sientes que de pronto esto es un tema de lo que no hay que hablar, ¿por qué no? Es un tema del que tienes que afrontar y de algún modo te vas dando los espacios de vivir toda esta situación. Entonces, esto de pronto se los digo porque es bonito y lo he visto de pronto en algunos casos, que los invito a la misa virtual, que los invito, no importa el ritual como lo quieras llevar, pero es importante que lo hagas. Bien, ya por último y no menos importante, cómo ayudar a estas personas o cómo ayudarte tú si estás en duelo. Bien, ¿por qué te digo cómo autoayudarte? Porque la única persona en el mundo que se puede autorrescatar y encontrarle una salida a este laberinto eres tú misma. Eres tú mismo. Ir a terapia, hablar con el pastor, leer libros, si bien pueden ayudarte, pero tener la voluntad de querer salir de esto. Y cuando te digo no vas a salir librado, pero sales con la fuerza de sacar esto adelante, solamente depende de ti. Entonces, el autoayudarte significa de que tomes un valor agregado y comprendas que puedes con esto. Habla de lo sucedido, háblalo cuando te sientas bien y háblalo y lo puedes expresar. Reconcíliate con lo negativo. Deja de pensar de que pudiste haber hecho más, deja de pensar que estábamos de pelea, no logré decirle esto, yo necesitaba que aclaráramos tal cosa. Reconcíliate con eso. Expresa tus sentimientos.
No reemplaces palabras por estoy bien cuando en realidad te está dando durísimo. Trata de ser coherente entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y exprésalo tal como lo estás viviendo. Permítete vivir esos momentos de ira. Permite vivirlo. Si se te dio por explotar y partir el plato, revienta el plato. Y en la medida, no te preocupes que esto no va a ser de todos los días. Pero si esa es tu manera de exteriorizar tu dolor, hazlo, vívelo, porque es la única manera que puedas irle encontrando el caminito a la salida de este laberinto que para muchos lamentablemente se vuelve tan complejo y difícil de salir. Aclara tus temores. Si bien esta enfermedad genera miedos ahora, a las personas que todavía no lo han vivido lo ven como algo, uy, trágico, está pasando, uy, qué mal. Pero cuando te toca uno de los tuyos, le genera cierto temor ahora mayor a esta enfermedad. Tú tienes que aclarar esos temores, tienes que aclarar esos miedos, comprender de que la vida también hace parte de la muerte y que esto no se trata de una enfermedad, porque fíjense que de pronto hay personas que les ha dado y gracias a Dios ni síntomas ni nada. ¿Qué les quiero decir? La muerte hace parte de la vida, simplemente que nosotros tenemos como una negación a eso, como que eso nunca va a pasar y nos sucede de un momento a otro y por las cosas más fortuitas, inclusive un accidente, un tipo de cosa así. Entonces, entender de que tienes que aclarar tus temores, que aferrarte a la vida también ahora hace parte de ti y no descuidar a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, lamentablemente falleció tu esposo, pero ahorita tienes unos hijos y tienes que buscar en qué querer quedarte aquí, que esta es tu realidad. Poco a poco vas a ir recuperando tu rutina. No te presiones, no empieces ahora con que vas a trabajar mañana, que tienes que tener la mente ocupada. Sí, tienes que tener la mente ocupada, pero tampoco es que vas a reprimir tu duelo en algo que te genere un cansancio y un día a día, porque recuerda que tienes que vivirlo. Entonces, poco a poco recuperas la rutina de cocinar, de trabajar, de ir a hacer ciertas actividades, poco a poco. Darle un nuevo sentido a la vida es comprender de que esto tiene un sentido y tiene un aprendizaje, y en la medida vas a comprender muchas cosas que de pronto antes te eran inclusive indiferentes. Entonces aprendes a valorar un poco más a la familia, aprendes a darle sentido a otras cosas que para ti antes no eran tan importantes. Y es ahí cuando comprendes de que descubres un nuevo sentido de vida en este mundo. Entonces, desde lo espiritual y la resiliencia, recuerda que la resiliencia es la capacidad de superar situaciones adversas en nuestra vida. Vas a tener tu tiempo para sanar tus heridas y reafirmar tus convicciones, reafirmarlas, comprender de que poco a poco vas haciendo cosas por liberar sentimientos de culpa. Y inicialmente trata de preservar los recuerdos de esa persona. No tomes ahorita decisiones basadas bajo emociones temporales como las que estás viviendo ahora. Entonces algunos optan por regalar casa, por regalar carro. Yo escuchaba a alguien que me decía regalé toda la ropa de color. No hagan nada de eso. Traten de vivir su duelo, pero no tomes decisiones todavía. Date tu tiempo, espera un poco y luego pues sabrás qué hacer con las cosas de esa persona. También es bonito que puedas crear un espacio, porque nos pasa algo, nos pasa, y me incluyo. Con esta pandemia no podemos ni siquiera visitar el cementerio, no podemos de pronto ser el rinconcito donde nos encontrábamos con esa persona, hablarle o algo así. Hazlo entonces desde tu propia casa. Tú creas un pequeño espacio, sientes que cada vez que pasas por ahí pues le puedes comunicar algo. Si tú hablas esto con personas externas, tal vez esto no les parezca tan sano ni tan normal. Pero aquí no se trata de lo que los demás piensen, aquí se trata que lo que tú hagas, si te hace sentir tranquilo y si te hace sentir bien, en medio de todo lo que estás viviendo, esto es ganancia. Entonces, hazlo.
No te limites a que vas a regalar la ropa, que escóndame, que aquí el innombrable, aquí no se puede mencionar fulano porque entonces, no. Trata de entender de que esto es un proceso, ¿bien? Entonces, lo que a ti medianamente te haga sentir tranquilo, si a ti te gusta colocarle una foto y una velita, hazlo, pero empieza a descubrir que sanamente eso te está ayudando, entonces hazlo, ¿bien? Únete a un grupo de apoyo u orientación profesional. Esto se lo digo con todo el cariño, esto no es que te estés volviendo loco, esto no es que estés fuera de lo normal, es una situación compleja, pero si no le das pronta intervención puede generar una complicación mayor y se conocen como duelos patológicos. Aquí ya la persona realmente es como si hubiese muerto el mismo día que esa persona que tanto amaba. ¿Por qué? Porque está aquí en vida, pero muchas cosas de su ser quedaron ahí. Salieron del trabajo, terminaron esa relación afectiva, no le encontraron más sentido a la vida, se aislaron por completo, se abandonaron. Entonces esto se vuelve ya un duelo más complejo. Ahorita que estés viviendo o haciendo cosas que parezcan fuera de lo normal, no te preocupes, no te presiones que esto no, hace parte de eso. Por ejemplo, algunos no se bañan, no tienen ganas de bañarse, tienen 2, 3 días seguidos que no comen o solo quieren tomar agua o no se cepillan la boca o hacen cosas como vestir de negro meses de negro o que me aíslo completamente de la habitación y no precisamente por COVID, sino porque no quieren ver ni hablar con nadie. Descuidan a sus hijos por completo. Estos niños también viven un duelo y de pronto los niños, la manera de exteriorizarlo es diferente. Entonces no pienses que estés haciendo cosas fuera de lo normal. Esto hace parte del duelo y eso es un duelo normal, pero en la medida todo eso tiene su tiempo. Bien, recuerda, cuando ya esto pasa de más de 1 año, 2 años, ya esto aquí ya es un tema diferente del que hay que trabajar con asesoría psicológica. ¿Listo? Por último les regalo un hermoso versículo que dice así, se lo voy a leer. En realidad ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Pues Cristo probó de la muerte y luego de la vida, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Romanos 14, 7, 9. Les abrazo profundamente. No leí nada de lo que me estaban escribiendo porque de hecho esto no fue algo que tenga que preparar mucho porque saben que lo viví. Y en la medida, si hoy algo te tranquiliza con todo lo que escuchaste, pues ya eso es una ganancia enorme para mí. Y que si esto puede aliviar en algo tu dolor, sabes que puedes contar conmigo y con el acompañamiento que pueda darte por lo que estás atravesando. Que Dios los guarde, los bendiga muchísimo, hay que cuidarse, date la oportunidad de ver que la vida continúa, que tienes cosas aún por agradecer y por las cuales aferrarte. Sé que pueden llegar pensamientos o ideas de suicidio, creyendo que en contexto eso pueda llevarte nuevamente a la persona que tanto amas, pero hay otras salidas y sé que vienen cosas hermosas para ti, sé que esa persona desde el cielo hoy se ha convertido en ese ángel protector para ti y sé que te va a llenar de muchas bendiciones. Aférrate a continuar y aférrate a entender de que esto no es fácil, pero en la medida con Dios es posible sobrellevarlo. ¿Listo? Les aprecio un montón y gracias por acompañarme. Un abrazo.